Existe un camino ancestral de sabiduría que atravesó siglos y continúa transformando vidas silenciosamente, lejos de los reflectores de las promesas vacías de felicidad instantánea. Este camino no promete eliminar tus dificultades ni hacer tu jornada más fácil, pero ofrece algo infinitamente más valioso: la capacidad de permanecer íntegro frente a cualquier tormenta, de encontrar serenidad incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse, y de construir una fortaleza interior inquebrantable a través de prácticas diarias simples, pero profundamente transformadoras. El estoicismo nos enseña que la verdadera revolución no ocurre mediante cambios externos grandiosos, sino a través de pequeños hábitos diarios que, practicados con constancia y conciencia, remodelan completamente nuestra relación con la existencia, con nuestros desafíos y principalmente con nosotros mismos. Hoy vamos a explorar 7 prácticas fundamentales que los antiguos maestros estoicos utilizaban para cultivar sabiduría, resiliencia y paz interior, y descubrir cómo estas herramientas milenarias pueden revolucionar tu vida cotidiana en este exacto momento, independientemente de dónde estés o de lo que estés enfrentando en este instante. El primer hábito transformador que los estoicos practicaban diariamente era dedicar los primeros momentos de la mañana a una inmersión profunda en la propia conciencia, un ejercicio que llamamos autoexamen matutino. Antes de lanzarse a las demandas externas del día, antes de verificar mensajes o perderse en las urgencias ajenas, ellos reservaban un momento sagrado para mirar hacia adentro y reconocer quiénes realmente son más allá de los roles sociales que desempeñan. Este no es un ejercicio de autocrítica destructiva ni de juicio severo, sino una práctica de reconocimiento honesto de la propia humanidad, de las propias vulnerabilidades y potencialidades. Marco Aurelio, emperador de Roma y practicante dedicado del estoicismo, iniciaba cada mañana recordándose a sí mismo que encontraría personas difíciles, situaciones desafiantes y circunstancias imprevistas, no para alimentar pesimismo, sino para preparar su mente y corazón para responder con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. Cuando despertamos e inmediatamente nos conectamos con nuestra esencia interior, creamos un centro de gravedad emocional que nos mantiene estables durante las turbulencias inevitables del día. Este hábito matutino nos invita a hacer preguntas fundamentales. ¿Quién soy yo verdaderamente cuando retiro todas las máscaras sociales? ¿Qué valores fundamentales deseo honrar hoy? ¿Cómo puedo actuar de acuerdo con mi naturaleza más elevada, independientemente de las circunstancias externas? La práctica estoica del autoexamen nos enseña que la transformación genuina comienza en el territorio interno, en ese espacio silencioso donde residen nuestras convicciones más profundas y nuestra capacidad de elegir conscientemente cómo responderemos a los eventos de la vida. El segundo hábito esencial involucra comprender y aplicar la dicotomía del control, uno de los pilares fundamentales de la filosofía estoica que nos libera de ansiedades innecesarias y nos empodera genuinamente. Epicteto, quien pasó años como esclavo antes de convertirse en uno de los filósofos más influyentes de su época, enseñó que todo en la existencia puede dividirse en 2 categorías: aquello que está bajo nuestro control y aquello que no está. Bajo nuestro control tenemos solamente nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestros valores y nuestras elecciones de acción. Fuera de nuestro control está prácticamente todo lo demás: las opiniones ajenas sobre nosotros, las decisiones de otras personas, los eventos externos, los resultados finales de nuestros esfuerzos e incluso nuestro propio cuerpo, que eventualmente enferma y envejece. El hábito transformador consiste en revisar mentalmente, varias veces al día, dónde estamos invirtiendo nuestra energía mental y emocional.
¿Estamos desgastándonos intentando controlar lo incontrolable? ¿Estamos torturándonos con situaciones que no dependen de nosotros? ¿O estamos enfocando nuestra atención y esfuerzo en aquello que genuinamente podemos influenciar, nuestra respuesta interna a los eventos? Cuando alguien nos critica injustamente, no podemos controlar las palabras de esa persona ni hacerla cambiar de opinión, pero tenemos control absoluto sobre cómo interpretamos esa crítica y cómo elegimos responder. Personas que dominan esta distinción experimentan una libertad emocional extraordinaria, pues dejan de sufrir por cosas que nunca estuvieron en sus manos. Ellas comprenden que nadie puede genuinamente ofenderlas sin su consentimiento interno, pues el dolor no reside en las palabras externas, sino en el significado que internamente atribuimos a ellas. Este hábito diario de cuestionar dónde depositamos nuestra preocupación nos enseña gradualmente a soltar lo que no podemos sostener y a fortalecer lo que realmente importa, nuestra integridad interior y nuestra capacidad de elección consciente. El tercer hábito diario de los estoicos era practicar lo que podemos llamar observación serena de las propias emociones, una habilidad fundamental para desarrollar equilibrio interno. Diferentemente de filosofías que predican la supresión emocional, el estoicismo auténtico reconoce que emociones como ira, miedo, tristeza y ansiedad son partes naturales de la experiencia humana, mensajeras importantes que cargan información valiosa sobre cómo estamos interpretando los eventos de la vida. El error no está en sentir estas emociones, sino en identificarnos completamente con ellas, permitiendo que nos dominen y determinen nuestras acciones. El hábito transformador consiste en crear un espacio de observación consciente entre nosotros y nuestras emociones, como si estuviéramos en el ojo del huracán mientras la tormenta ruge alrededor. Cuando sientas ira surgiendo, en lugar de reprimirla violentamente o explotar impulsivamente, el practicante estoico hace una pausa y observa. Aquí está la ira. Puedo sentirla en el cuerpo, percibo los pensamientos que la alimentan, pero yo no soy la ira, soy la conciencia que la observa. Esta práctica aparentemente simple crea una distancia saludable que nos permite elegir cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Séneca, consejero del emperador Nerón y profundo estudioso de las emociones humanas, escribió extensamente sobre cómo manejar la ira, enseñando que necesitamos momentos de pausa entre el estímulo y la respuesta, un intervalo sagrado donde la sabiduría puede operar. Cuando cultivamos diariamente esta capacidad de observar nuestras tormentas internas sin ser arrastrados por ellas, desarrollamos aquello que los estoicos llamaban apatheia, no una ausencia fría de sentimientos, sino una serenidad profunda que permanece intacta incluso cuando emociones intensas atraviesan nuestra experiencia, permitiéndonos actuar con claridad y propósito en lugar de ser marionetas de nuestros impulsos momentáneos. El cuarto hábito esencial en la práctica estoica diaria involucra cultivar intencionalmente el silencio interior y exterior, reconociendo que el verdadero poder no está en la reacción inmediata ni en la necesidad de siempre tener la última palabra, sino en el dominio sereno sobre sí mismo. Vivimos en una cultura que valora excesivamente la expresión constante, la respuesta rápida, la defensa inmediata de nuestras posiciones, pero los estoicos comprendían que el silencio no representa debilidad ni pasividad, sino la lengua de los verdaderamente fuertes, de aquellos que poseen autocontrol suficiente para elegir conscientemente cuándo hablar y cuándo callar. Este hábito se manifiesta de diversas formas prácticas en el cotidiano. Cuando somos criticados injustamente,
podemos elegir el silencio digno en lugar de la defensa desesperada. Cuando presenciamos conflictos innecesarios, podemos optar por no añadir más ruido a la confusión. Cuando sentimos el impulso de probar nuestro valor mediante palabras, podemos permitir que nuestras acciones hablen más alto. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones personales que debemos siempre preguntarnos antes de hablar: ¿esto es verdadero, necesario y gentil? Si no cumple con estos tres criterios, tal vez sea mejor abrazar el silencio. El silencio no significa aceptar injusticias ni volverse invisible, sino elegir batallas con sabiduría, economizar energía emocional para lo que genuinamente importa y crear espacio interno donde la claridad y la sabiduría pueden florecer. Aquellos que dominan esta práctica descubren que sus palabras ganan peso e impacto precisamente porque son raras y medidas, mientras el silencio se convierte en su aliado en la jornada de autodominio. El quinto hábito transformador consiste en establecer y proteger límites saludables, una práctica que los estoicos consideraban fundamental para preservar la propia energía vital y mantener la integridad personal. Muchas personas confunden bondad con disponibilidad ilimitada, generosidad con autosacrificio destructivo. Pero los sabios estoicos comprendían que no podemos servir al bien mayor si estamos constantemente agotados y descentrados. Decir no cuando es necesario no es egoísmo, sino honor propio, un reconocimiento de que nuestros recursos emocionales, mentales y físicos son finitos y necesitan ser administrados con sabiduría. Este hábito requiere coraje, pues frecuentemente enfrentaremos desaprobación de aquellos acostumbrados a nuestra disponibilidad irrestricta. Pero los estoicos nos recuerdan que la opinión ajena está fuera de nuestro control y no debe determinar nuestras elecciones fundamentales. Límites saludables son actos de amor propio que paradójicamente nos hacen más capaces de contribuir genuinamente cuando elegimos hacerlo, pues actuamos desde la plenitud en lugar del agotamiento. En la práctica diaria, esto significa aprender a rechazar invitaciones que drenan nuestra paz, a proteger nuestro tiempo de reflexión y renovación, a no asumir responsabilidades que pertenecen a otros y a comunicar nuestras necesidades con claridad y serenidad. Las relaciones verdaderamente saludables no solo sobreviven a nuestros límites, sino que se fortalecen a través de ellos, pues son construidas sobre respeto mutuo en lugar de explotación camuflada de afecto. El sexto hábito diario involucra cuidar intencionalmente el jardín mental, reconociendo que nuestra mente funciona exactamente como un terreno fértil, donde aquello que florece depende directamente de las semillas que elegimos plantar y regar. Los estoicos eran profundamente conscientes de que no podemos controlar todos los pensamientos que surgen espontáneamente en nuestra conciencia, pero tenemos control absoluto sobre cuáles pensamientos decidimos cultivar, alimentar y permitir que crezcan. Este hábito transformador requiere vigilancia gentil y constante sobre los patrones mentales que habitan nuestro espacio interior. ¿Estamos regando pensamientos de gratitud o de resentimiento? ¿Estamos nutriendo posibilidades o limitaciones? ¿Estamos cultivando coraje o alimentando miedos? La práctica diaria consiste en identificar pensamientos destructivos cuando surgen y conscientemente redirigirlos o sustituirlos por perspectivas más sabias y constructivas. Esto no significa negar la realidad ni adoptar un optimismo ingenuo, sino elegir interpretaciones que nos empoderen en lugar de paralizarnos. Marco Aurelio frecuentemente se recordaba que nuestra vida toma la forma de aquello sobre lo cual persistentemente pensamos, pues la calidad de nuestros pensamientos determina la calidad de nuestra experiencia.
Cuando dedicamos tiempo diario para conscientemente sembrar gratitud por las pequeñas bendiciones, para reconocer oportunidades en los desafíos, para percibir crecimiento en la adversidad, estamos activamente moldeando un jardín mental donde paz y sabiduría pueden florecer naturalmente, creando un ambiente interior que sustenta nuestro bienestar independientemente de las circunstancias externas. Tal vez estés percibiendo mientras exploro estos hábitos estoicos que existe una transformación silenciosa ocurriendo en tu propia percepción, una apertura gradual hacia posibilidades que siempre estuvieron disponibles, pero permanecían invisibles. Si estas reflexiones están tocando algo profundo en ti, te invito a unirte a esta comunidad de buscadores sinceros, suscribiéndote al canal, no por obligación social ni por mero consumo de contenido, sino porque reconoces en ti mismo el llamado genuino hacia una vida más consciente, más serena, más alineada con tu naturaleza más elevada. En los comentarios abajo, comparte con nosotros cuál de estos hábitos resuena más profundamente con tu momento actual de vida. ¿Qué desafío específico estás enfrentando donde la sabiduría estoica podría traer claridad? O cuenta brevemente sobre alguna experiencia personal donde descubriste serenidad en medio del caos. Tu jornada importa, tus descubrimientos pueden iluminar el camino de otros, y juntos construimos un espacio donde la filosofía práctica se convierte en puente hacia transformaciones reales y duraderas. El séptimo y último hábito fundamental que completa este círculo de prácticas transformadoras involucra reconocer y abrazar el dolor como maestra profunda, una perspectiva radicalmente diferente de la tendencia cultural contemporánea de evitar, anestesiar o negar cualquier incomodidad. Los estoicos comprendían algo que la ciencia moderna está apenas comenzando a confirmar: el sufrimiento inevitable de la existencia humana cuando es encontrado con aceptación consciente en lugar de resistencia desesperada puede convertirse en el catalizador más poderoso para crecimiento, sabiduría y transformación interior. Este hábito no glorifica el sufrimiento ni sugiere que debamos buscarlo activamente, pero reconoce que el dolor físico, emocional y existencial hace parte intrínseca de la jornada humana y carga mensajes valiosos sobre lo que necesita ser sanado, transformado o aceptado en nuestras vidas. Cuando enfrentamos una decepción profunda, en lugar de sumergirnos en la autocompasión o en la amargura, podemos preguntar: ¿qué está intentando enseñarme este dolor? ¿Qué apego insalubre necesito soltar? ¿Qué ilusión confortable está siendo deshecha para que algo más verdadero pueda emerger? Séneca, quien enfrentó exilio, pérdida de poder y finalmente una muerte forzada, escribió que las dificultades son las herramientas a través de las cuales la naturaleza forja caracteres resilientes, así como el fuego purifica el oro, removiendo impurezas. La práctica diaria consiste en cambiar nuestra relación con la incomodidad. En lugar de preguntar ¿por qué esto me está sucediendo?, preguntar ¿para qué esto está sucediendo? ¿Qué oportunidad de crecimiento está disfrazada en este desafío? Cuando perdemos a alguien amado, cuando un proyecto importante fracasa, cuando nuestra salud flaquea, podemos elegir entre dos posturas fundamentales: resistir amargamente la realidad o aceptarla como terreno fértil para desarrollar compasión más profunda, gratitud por la impermanencia preciosa de todo y una urgencia saludable para vivir de forma más auténtica y significativa. Esta práctica de acoger el dolor como maestra nos conduce naturalmente al entendimiento estoico sobre individuación, el proceso sagrado y desafiante de volverse genuinamente auténtico en lugar de vivir aprisionado en las expectativas ajenas o en las máscaras socialmente aprobadas. Los estoicos nos desafían a hacer el mayor trabajo del alma:
descubrir y manifestar quiénes realmente somos por debajo de todas las capas de condicionamiento, miedo y necesidad de aprobación externa. Este no es un proceso confortable ni rápido, pues requiere coraje extraordinario para decepcionar expectativas, para frustrar proyecciones, para transitar caminos no convencionales cuando nuestra naturaleza auténtica así lo exige. Epicteto, quien vivió primeramente como esclavo y después como hombre libre, enseñó que la verdadera libertad no depende de circunstancias externas, sino de la capacidad de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional más elevada, honrando nuestros valores fundamentales, independientemente de aprobación o rechazo social. El hábito diario consiste en cuestionar regularmente: ¿estoy viviendo mi verdad o representando un papel que creo es esperado de mí? ¿Estoy haciendo elecciones basadas en mis valores auténticos o en el miedo al juicio? ¿Estoy honrando mi naturaleza única o intentando encajar en moldes que nunca fueron diseñados para mí? La individuación estoica no es narcisismo ni rebeldía adolescente, sino el cumplimiento de nuestro deber más fundamental: volvernos plenamente aquello que tenemos potencial de ser, contribuyendo al bien común desde nuestra singularidad genuina, en lugar de una conformidad superficial que no sirve verdaderamente a nadie. El último elemento que permea y sustenta todos estos hábitos anteriores es aquello que podemos llamar victoria silenciosa, el dominio sereno sobre nuestro mundo interior, que se manifiesta como paz profunda, fuerza tranquila y ausencia de necesidad de validación externa. Los estoicos comprendían que la verdadera victoria no ocurre en los escenarios públicos ni mediante trofeos visibles, sino en el territorio íntimo de la conciencia, donde libramos batallas diarias contra nuestros propios miedos, impulsos destructivos, juicios precipitados y reacciones automáticas. Vencer sin ruido significa desarrollar la capacidad de permanecer centrado cuando todos alrededor pierden el centro, de actuar con integridad incluso cuando nadie está observando, de elegir sabiduría sobre validación, de cultivar fuerza interior que no necesita probar nada a nadie, porque está fundamentada en algo más profundo que opinión ajena. Marco Aurelio, quien gobernaba un imperio vasto pero continuaba dedicando tiempo diario para refinar su carácter, escribió que la recompensa de una buena acción es haberla realizado, no el reconocimiento que ella puede traer. Este último hábito integrador nos invita a medir nuestro progreso no por conquistas externas impresionantes, sino por indicadores internos sutiles. ¿Estoy más paciente hoy que ayer? ¿Respondí con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente? ¿Mantuve mi integridad en una situación desafiante? ¿Elegí gentileza cuando habría sido más fácil elegir dureza? Estas pequeñas victorias diarias invisibles a los ojos ajenos construyen cumulativamente una fortaleza interior inquebrantable, una serenidad que permanece intacta incluso cuando tormentas rugen alrededor. Una paz profunda que no depende de circunstancias favorables, sino que brota naturalmente de una conciencia alineada con valores fundamentales y prácticas diarias transformadoras. Si llegaste hasta este punto de esta jornada reflexiva, ya demuestras algo raro y valioso: la disposición genuina para cuestionar, para crecer, para abrazar una vida más consciente mediante prácticas ancestrales que continúan sorprendentemente relevantes para nuestros desafíos contemporáneos. Te invito no solo a suscribirte a este canal, sino a volverte parte activa de esta comunidad de aprendizaje mutuo, compartiendo en los comentarios tus propios descubrimientos, tus luchas honestas, tus pequeñas victorias en el camino del autodominio y de la sabiduría práctica. ¿Qué reflexión específica tocó más profundamente tu corazón hoy?
¿Cuál de estos 7 hábitos te comprometes a experimentar comenzando mañana? ¿Qué temas relacionados con la filosofía estoica aplicada al cotidiano te gustaría que exploráramos en futuros contenidos? Tu voz enriquece este espacio. Tus preguntas abren puertas para todos nosotros y juntos tejemos un tapiz de sabiduría colectiva donde cada hilo individual fortalece el todo. Que tu jornada sea marcada no por perfección inalcanzable, sino por progreso constante, no por ausencia de desafíos, sino por capacidad creciente de enfrentarlos con serenidad, coraje y sabiduría práctica que transforma obstáculos en escalones hacia una versión cada vez más auténtica e integrada de quien genuinamente eres.